para motivar a las personas que nos visiten a poder traer sus productos, sus residuos. Lo que habíamos hablado hace un momento también acerca de una app de descuentos, por un lado para disminuir la cantidad de generación de papel y por otro lado para hacerlo mucho más, más lúdico. Además, esto nos permitiría también tener un indicador de ver cuánta gente se descargó la aplicación, qué tanto la usa, etc. Talleres para niños, de hecho creemos en que la educación puede calar mucho más en los niños y eso nos puede ayudar también a tener como algo, una educación ahí permanente o actividades permanentes con ellos. Un plan de comunicación en general que pueda articular todas estas acciones. Que en tal caso iría el otro cuadrante que es más de comunicaciones. Pero de todas maneras ese es el plan que va a tener elementos que ahora nos vas a comentar. Sí. Tachos divertidos. Habíamos hablado de una activación que podría funcionar y es poner los tachos, por ejemplo, habíamos visto un ejemplo de como los tubos de Mario Bros. Claro. Cuando botas la basura suena como cuando Mario Bros. Se mete Okay. O puede ser cualquier otro tipo de sonido así vinculado que sea divertido, sea lúdico y los chicos o las personas en general quieran, los motive a botar sus residuos. Digamos, entre ambiente y comercial tenemos un centro de acopio sistematizado, ¿no? Que está un poco vinculado a esto, que nos permita poder tener un rastreo, un seguimiento, indicadores y todo de las personas que vayan votando, que se puedan registrar, de repente pueden ir acumulando puntos a medida que van reciclando cada vez más, ¿no? Entonces, nuevamente, hacerlo lúdico, hacerlo entretenido, hacerlo dinámico. Campañas educativas, definitivamente, de distintas formas, vinculadas justamente a activaciones y otras cosas que están en el plan de comunicación. Bueno, incentivo a los arrendatarios, ya, eso también es como una parte importante porque de repente podemos como dividirlos por zonas y que ellos mismos puedan como motivar y educar a sus compradores para que puedan reciclar las cosas que les dan dentro del propio establecimiento. Entonces, de acuerdo a las zonas que de repente fomenten o generen mayor reciclaje, pueden tener algún tipo de bono, ya sea económico o ya podemos verlo, ¿no? ¿Ya? Acá, incorporar las políticas en los contratos. De hecho, lo que habíamos hablado acerca de que este tipo de cosas, si las ponemos dentro de los contratos con los arrendatarios, nos puede generar ahorros. Es como ya la acción, es ponerlo como una de las cosas que debemos incluir dentro de los contratos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto un caso de la gente de WeWork super paja, que tienen más de 500 edificios alrededor del mundo y ellos tienen como política que los coffee breaks no deben tener productos ni de pollo ni de carne por el impacto que generan al tema del cambio climático. Entonces, eso multiplicado por sus 500 edificios genera de hecho un impacto que lo pueden medir y lo pueden poner como indicadores. Entonces, eso también nos puede ayudar a eso, ¿no? En cuanto al plan de comunicación, uso de influencers, creemos que siempre los influencers pueden conectar mucho mejor con el público. Crear un jingle o algo que podamos ir poniendo de rato en rato en momentos que debemos definir a lo largo del día, con mensajes vinculados al tema del reciclaje que los pueda sensibilizar. Navidad sostenible, creemos que ahora como se viene la Navidad podemos hacer un nacimiento con productos reciclados. De hecho, Tetra Pak lo hace todos los años y es bien chévere. Crear un personaje y darle identidad a la campaña, un personaje que te pueda educar respecto al tema del reciclaje y darle una identidad, ¿no? Una identidad visual que nos permita comunicar mucho más fácil en las distintas plataformas la campaña de reciclaje que promueve el centro comercial. Juegos de activaciones que de alguna forma también nuevamente resume un poco las acciones que ya hemos visto. Y hay una activación de realidad virtual sobre el reciclaje. De hecho, Coca-Cola lo hace también, que te pones lentes para ver cómo desde la botella que se bota hasta que nuevamente se vuelve botella, ¿no? O sea, todo el proceso de reciclaje. En este caso, el tema del plástico, pues puede ser lo mismo en distintos tipos de residuos. Y eso es todo mío. Ya, entonces, bueno, nosotros lo que hemos colocado acá dentro de las acciones es puntos de acopio de aceite, está enfocado también a lo que es patio de comidas y cómo reciclar este tema de los aceites. Activaciones con clowns, por ejemplo, los fines de semana, dado que normalmente los fines de semana los centros comerciales van los padres con los niños, para que haya un impacto de, por ejemplo, este tipo de activaciones de cómo aprender a reciclar y que los niños también sean motivadores de eso, también dentro de los colegios, porque hay otra parte también el tema de capacitaciones en colegios, hacer alianzas con colegios para que se haga ahí
un trabajo también de comunicación y de replicar la forma de reciclar, incluso universidades también, porque hoy en día nos comentaban pues, de que el público estudiantil en esta época le interesa mucho ese tema del reciclaje, entonces está bastante metido en eso. Visitas guiadas a colegios dentro de las acciones para, digamos, enseñar a reciclar también dentro de lo que significa en este caso el centro comercial. Señalé como ejemplo de reciclaje, reuniones con relaciones con ONGs, las bolsas de colores, nuevamente como parte de las acciones que necesitamos realizar, el tema de las campañas al personal de limpieza también para aprender a enseñar a reciclar, los ecobox, que era un poco lo que también incentivar a estas cajas ecológicas que ayuden al tema del reciclaje y de obtener cierto tipo de beneficios de entregar algún material de reciclaje. Por ejemplo, dentro de eso estábamos pensando en una campaña cierto como que entrega o ingresa al cine o alguna actividad dentro del centro comercial, pero digamos pagando con un material de reciclaje. Okay. Por ejemplo, tipo una botella, pilas, una cantidad, y que por ejemplo la persona, ya sea el cantante o lo que sea, promueva también y salga en redes promoviendo, y mira, voy a dar un concierto en tal lugar, no sé, el costo de la entrada puede ser 5, 10, 20 botellas, ¿no? Algo que motive y que obviamente sirva también para promover el reciclaje, ¿no? Concurso incluso también con los mismos arrendatarios por categoría, por ejemplo, todo lo que es cadena de comida, para motivar también al reciclaje, el tema de orgánicos, el tema de aceites y todo eso también entre del mismo centro comercial, pero categorizados, ¿no? No podemos mezclar ahí prototitos de ropa con otras cosas. El canje por reciclaje, sí, inversiones en desarrollo de campañas, bueno, también, y parte de lo que es las campañas educativas tanto internas como externas, que tiene que ver también con la parte de comunicación. Marketing con influencers también, que un poco que son la gente que tiene más pegada. Bueno, activaciones también para promover reciclaje, campañas digitales, luego alianzas con cines para promover campañas, notas de prensas, con el tema de material reciclado por entrada, y la gestión de entrevistas también con diferentes públicos que puedan promover este tema de reciclaje. ¿Un comentario del equipo? Daniela, Wendy. Bueno, eso es. Ya. Este es el territorio de las agencias de marketing, de PR o de relaciones públicas. Pero si ustedes hicieron la chamba previa, el trabajo previo de setear bien qué objetivos queremos, cómo lo vamos a medir, pueden preparar un buen brief, de forma tal que las ideas que les propongan, de iniciativas, respondan a los objetivos. Si no, puede ser un unicornio lindo, pero que no va a tener impacto y no va a mover la aguja estas actividades para lograr los objetivos. La intención fue justamente llevarlo a un marco lógico, luego al territorio, luego de delegar a las agencias y que les propongan ideas creativas. ¿Cómo lo hubiera resuelto yo la pregunta? Para tener más chance de éxito, sobre todo en temas de cambio de hábitos, de comportamiento de los visitantes, de los arrendatarios, del personal de limpieza, lo ideal es que si se va a hacer un programa integral para las localidades donde opera el centro comercial, con millones de visitantes por año, con centenares de arrendatarios y con probablemente decenas de personas que trabajan en las empresas de limpieza, se haga un estudio que se llama Conocimientos, Actitudes y Prácticas, para conocer por qué la gente se comporta como se comporta. Que a pesar de que hay tachos segregados, señalética, y suponiendo que los tachos estén bien instalados, igual la gente hace lo que ayer observamos, o antes de ayer, sigue votando en los lugares incorrectos. Entonces, partiendo de esto, de este insight previo, el territorio de las clases de María Katia Filomeno, se llama este tipo de estudio Conocimientos, Actitudes y Prácticas. Generalmente se hace de dos maneras simultáneas, ¿no? Por un lado, observación, que es lo que nosotros hicimos. Fuimos a hacer un journey, suponiendo que los pasillos de la universidad sean los pasillos del centro comercial, y vimos dónde están ubicados los tachos de segregación, qué colocan las personas, vimos el comportamiento del señor de limpieza que juntaba todo, bueno, yo lo vi, ustedes no necesariamente juntaba todo en una sola bolsa, a pesar de que estaba segregado. Eso es una técnica de observación, generalmente se hace fines de semana,
que es mucho más intensivo a la frecuencia de visitantes, y días de semana, distintos tipos de horarios y demás, y en lugares claves. Y además se complementa con entrevistas en profundidad a algunos visitantes para entender el porqué. Si identificó o no identificó la ubicación de los tachos, que entiende dónde va este tipo de envase, pero también son entrevistas en profundidad a las personas que se encargan de la parte operativa, la limpieza, el recojo, incluso el personal también que trabaja en las tiendas. Entonces, bajo todo ese tipo de insight recolectado, se le da un brief a las agencias de marketing, de comunicaciones, de relaciones públicas, con todo lo que hemos visto antes y con estos insights, para que hagan una campaña educativa de marketing social, orientado a lo que ustedes lean, cambio de comportamientos, actitudes. Luego sí podemos ir al territorio de las acciones. Pasillos, food court, son dos territorios diferentes, o patio de comida, ¿no? En pasillo, lo que ustedes me han dicho, material, les muestro algunos ejemplos ahora. Materiales educativos, instalaciones, calavistas, viniles en baños ascensores. Los baños son un lugar donde uno tiene la posibilidad de comunicar, y lo hacen. Incluso hay marketing que está orientado específicamente a ciertos sectores del baño. Gráficas en los eyeballs, ahora les muestro ejemplos. Diferente es el tema del food court, un patio de comida. La dificultad que ayer vimos es, la dinámica de un patio de comidas es multifuncional. Tenemos los visitantes que recogen su bandeja con los alimentos y luego generan residuos. Los residuos pueden ser papel, servilletas, bandejas de cartón, pero que ya están manchados con grasas, con aceites. Ese tipo de material, cuando ya está manchado, no es reciclable, por lo cual debe ir al tacho de residuos generales. También hay residuos orgánicos, o sea, resto de comida. Ese material teóricamente es aprovechable, es orgánico, y del orgánico se puede hacer compost, o se puede hacer alimentos para cerdos o alimentos para peces. Y hay empresas. El equipo del vocero Carlos dijo Simba. Simba es una empresa social que se dedica a hacer alimentos para cerdos a partir de residuos orgánicos. Pueden googlearlo y es peruano. Pero el punto es que todavía ningún centro comercial aquí está aprovechando ese material, que son los residuos orgánicos. Por lo cual, los reciclables prácticamente, que son papel, cartón, ese tipo de material, no es aprovechable. Va a residuos generales, por lo que mencioné, está contaminado. Sería aprovechable técnicamente el orgánico, pero no está ocurriendo. Hay una oportunidad ahí para gestionar y tener tachos separados, residuos generales y orgánicos. Pero no está ocurriendo todavía. En algunos mercados, he visto algunas experiencias en Chile, de centros comerciales que sí lo están haciendo. Por lo tanto, de lo que se trata aquí, quizás en el paso 1, es educar a que la gente por lo menos lleve las bandejas, las coloque en sus lugares. Y en el paso 2, en un paso más adelante, tener tachos segregados con una buena campaña de separación del resto de comida, pero había que segmentar muy bien, había que estructurarlo muy bien, porque la dinámica de un patio de comida es la gente come rápido, es velocidad, y bota, con suerte bota, si no lo deja la bandeja. Entonces, tú mencionaste en tu equipo la activación a través de cierto tipo de clowns y algo divertido que ocurrió para educar a la gente en no dejar las bandejas sobre las mesas y demás. La dinámica del patio de comida hacia los arrendatarios es diferente. O sea, los locales que venden comida generan también residuos. Principalmente son residuos, restos de comida, residuos orgánicos, comida que no se comercializó. Ese tipo de alimentos efectivamente también sirve para hacer compost o alimentos para peces o para piscicultura. Hay una tremenda oportunidad que probablemente no está ocurriendo en ninguno de los locales, salvo muy pocos casos donde Simba está yendo a recoger esos orgánicos para luego reutilizarlos. La otra dinámica dentro de los operadores del patio de comida es el aceite vegetal utilizado en la fritura, ¿ya? Por normativa de IGESA efectivamente no pueden disponerlo en los caños, por lo cual tienen que colocarlo en recipientes especialmente diseñados para eso, y hay empresas que se encargan del recojo. Es algo incipiente, pero con el recojo y el tratamiento de aceites vegetales usados, ¿qué se puede hacer? Lo que ustedes ya saben, biodiesel, por ejemplo.
También se pueden hacer jabones y otro tipo de materiales. Este es un territorio que hay una tremenda oportunidad de aprovechamiento. Y probablemente por la nueva gestión, por la nueva ley de gestión de residuos sólidos, es dable de esperar, más empresas como Simba u otras operadoras de residuos sólidos, que el tema del compost comience a florecer. De hecho, hay en la legislación cierta obligatoriedad que los municipios coloquen plantas de compostaje. Acá hay una tremenda oportunidad de poner en valor algo que hoy es residuo y que sea un recurso. Oportunidad de economía circular por acá. Pero vamos más a la parte más manejable en el corto plazo. ¿Qué puede hacer dentro de eso? Centro comercial. Intervenciones. ¿Cuál es la... Gonzalo, Carlos, Giselle, ¿qué concepto le quisieran poner a ustedes a la campaña si no han pensado reciclar? Ya, ok, pensé. Por ejemplo, acá dice algo así como eso que ya no te sirve, sirve para otra cosa. O sea, la idea es, en algo simple, comenzar a posicionar residuo es un error de diseño. En realidad es un recurso. Entonces la idea fue comunicar eso que ya no te sirve, sirve para algo más, y mostrar en las intervenciones cómo se podría hacer. Activaciones puntuales, por ejemplo, una tienda de trueque de reciclaje, trae tus reciclables, te doy algún tipo de material tipo reutilizables, mochilas con fibra tipo la ponchila que vimos en la clase pasada. Talleres, los fines de semana. Esto sí ocurre, muchos centros comerciales tienen actividades principalmente para los fines de semana pensados para los hijos menores de los visitantes. Entonces se puede hacer un tipo de educación. Ustedes también mencionaron aprovechar los horarios que no hay flujo prácticamente, que es desde la apertura de un centro comercial de las 9 de la mañana hasta las 11, 12 del mediodía. Colegios de la zona que concurran a una instalación determinada del centro comercial, que reciben capacitaciones y que se les muestre un poco cómo es la implementación un programa de reciclaje, y se pueden llevar consignas, tipo, digamos, una misión, ¿ya?, de reciclaje con los colegios de la zona. Hay una tremenda oportunidad por ahí. Intervenciones. Los tachos de segregación, más allá de que, repito, esto es una foto referencial, no son los colores, ya mencioné que cambió la normativa, pero justamente pueden ser los lugares de descanso con materiales reciclados, como para que dé la idea de que ese residuo puede ser un recurso para nuevos elementos, en este caso mobiliario. Imágenes, las imágenes comunican mucho. Si el concepto de la campaña fuera no escondas tu basura, esto está en Pinterest, no es creación pura, existe, pero las campañas gráficas son parte fundamental de la comunicación. Juegos, hay toda una técnica de gamification. Y ustedes mencionaron este equipo, cómo pueden hacer activaciones a partir de algo lúdico. Yo les voy a mostrar dos videos de una institución que en Europa hace ese tipo de intervenciones. Ustedes también lo mencionaron, a lo Mario Bros mencionaron. Les cuento. Esto que yo he visto, ProMart hizo algo parecido. Hay una campaña ProMart, no sé si lo han visto, no es de reciclaje, pero sí de concientización, utilizando algo lúdico, pero está básicamente basado en este tipo de ideas. TheFanTheory.com, TheFanTheory.com, igual está en el material de lectura previa que se les ha entregado a través de la universidad. Tiene un indicador resultado o de impacto si quieren, muy básico, pero es válido. Acá
reciclaje tiene la intensidad de uso, la mayor frecuencia o material, volumen que se ha reciclado versus la situación inicial, ¿no? Sí. Les muestro otro, el mismo caso. Bueno. Martes 13, ¿cómo puede fallar? Curiosidad. Es un trigger, un gatillo potente. ...72 kilos versus un promedio de 41 en un mismo tacho no intervenido. Hay un impacto ahí relativo que se ha medido. Hablábamos antes también de incentivos. Permítanme mostrarles, porque lo han dicho conceptualmente, todos estamos de acuerdo que el incentivo es un gran gatillo para mover cambio de comportamientos y actitudes. ¿Qué es esto? Esto existe y se está implementando desde hace 2 meses en una etapa piloto en el Perú. Hay una experiencia similar en Costa Rica que se implementó desde hace un año y se está tratando de implementar en el resto de América Latina. ¿Cuál es el concepto? La idea es promover que la gente lleve material reciclable, plástico, papel, cartón, lata, bla bla bla, a las estaciones que vimos, estaciones de reciclaje. Pero ¿cuál es la diferencia? La idea es que se les entregue incentivos canjeables en tiendas. Algo parecido a esto se implementó en un centro comercial del grupo Falabella, donde la gente llevaba sus bolsas de un solo uso de plástico y se los canjeaban por bolsas reutilizables u incentivos para comprar tiendas afiliadas. Pero volviendo a este caso concreto, la gran novedad es que las personas que entregan, y ahora les muestro cómo, el material en las estaciones de reciclaje, hay una persona que más allá de guiarlos dónde va cada cosa, a través de un aplicativo les genera puntos. Típico la tarjeta de un conocido supermercado peruano, la Bonus. O sea, genera puntos y con esos puntos se pueden canjear en establecimientos, ya sea del mismo centro comercial o de otros. Esto existe ya. Y esa moneda virtual se llama Ecoins, donde la Fundación Pepsi a nivel regional ha decidido invertir en este tipo de reciclaje con propósito, como se llama, en auspiciar tanto la plataforma como el desarrollo con una ONG, en este caso Ciudad Saludable, que se encarga de la instalación de las estaciones de reciclaje, colocar una persona que capacita a la gente que lleva los reciclables, la asociación de recicladores de la zona donde se interviene luego recoge los reciclables y todo esto lo vamos a ver en la visita a campo. A lo que voy es, ya existen también, lo mencionaron este equipo, 2 módulos para llevar botellas plásticas o de PET instaladas en 2 locales de un conocido de un supermercado, donde la gente lleva, coloca y recibe tickets de descuento. Bueno, esta plataforma es mucho más amplia, es mucho más ambiciosa y, por ejemplo, se llama Ecoins y lo que ustedes pueden visualizar aquí lo tienen en la página web, en el portal.
Esto se implementó en Costa Rica. Es una plataforma que genera puntos y la gente tiene un incentivo económico para llevar material reciclable. En el mundo existen los dólares, los euros, los yenes, y aquí en Costa Rica tenemos los colones. Y ahora además existe una economía virtual llamada Ecolón, que le da más valor a la sostenibilidad, que son los ecolones. Seguramente ya tenés muchos ecolones en tu casa, oficina, centro educativo o incluso has visto ecolones tirados en la calle. Porque ahora los residuos valorizables se pueden convertir en ecolones, que son canjeables por descuentos en productos y experiencias de empresas responsables que forman parte del programa. ¿Cómo se ganan los ecolones? Es muy fácil. Visita la página ecolonescr.com y crear tu usuario de ecolones en la pestaña Mi Cuenta. Después, llevar tus residuos limpios y separados al centro de acopio, donde te asignarán los ecolones de acuerdo con la cantidad y el tipo de residuo. El centro de acopio te los enviará al correo electrónico que indiques. Visita la página en el catálogo de las empresas participantes, que tienen descuentos en productos y experiencias sostenibles. Cada negocio puede duplicar o triplicar sus ecolones si así lo desea, así como crear promociones exclusivas. Hay que estar pendiente de nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna oportunidad. No tires el dinero a la basura, corre la voz. Separa tus residuos y aprovecha tus ecolones. Este es un proyecto de Próxima Comunicación en alianza con el Ministerio de Salud de Costa Rica. En el caso, esto repito, nació en Costa Rica, se hizo el piloto y ahora se está replicando en otros mercados. Si ustedes ven en la plataforma que hay en Perú, o miren acá cómo se genera. Está en este momento con el sponsorship del Ministerio de Ambiente bajo la campaña En Casa Yo Reciclo. Entonces, sí existe este tipo de incentivos, van a ser cada vez más habituales, pero el punto es que tengan que ser sostenibles, porque hay ciertas iniciativas que hay que invertir mucho dinero, quizás solamente a títulos educativos, pero si no es sostenible económicamente no se puede replicar y no se puede amplificar. Este tipo de iniciativas sí se comprobó que es sostenible, y de hecho, fíjense, ya habla de economía circular, entonces es parte de lo que ustedes han recibido en las clases previas, más del marco teórico, cómo en la práctica, a través de incentivos, se puede promover que la gente recicle más. Hay descuentos, aquí se explica perfectamente cómo funciona. Y esto es parte, si ustedes entran al Ministerio de Ambiente, ustedes pueden bajarse un aplicativo, yo lo tengo acá en mi Mac, en mi iPhone, que es En Casa Yo Reciclo. Y muchas veces nos preguntamos dónde llevo Tetra Pak, dónde llevo mi aceite vegetal usado, porque claro, la botella de plástico más o menos, o sea, incluso donde uno vive generalmente se segrega y pasa una asociación de recicladores a la municipalidad, en muchos distritos ocurre, pero no necesariamente ocurre en la mayoría. Entonces sí hay un aplicativo, si ustedes desean, en cualquier sistema operativo de celular, que a través de la campaña del Ministerio de Ambiente, En Casa Yo Reciclo, ustedes pueden identificar también dónde pueden dejar sus reciclajes. Entonces esto también se puede amarrar en alianza entre el centro comercial y el Ministerio de Ambiente en un plan de PR y de relaciones públicas. Otro tema que mencionaron en ambos casos es cómo generar ya la parte bien dura de la difusión. El centro comercial tiene on media, o sea, sus redes sociales, sobre todo Instagram, Facebook y Twitter. Por ejemplo, hay un caso, este es el concepto de este mall en Chile, reciclar para crear. Veamos cómo lo han aplicado. Que puede serse algo cool, algo lúdico, y los talleres que ustedes decían los fines de semana puede tener un concepto que los nuclee. Por ejemplo, acá hay otro video. Esto es algo similar, no es necesariamente el programa de reciclaje, pero es una campaña relacionada al tema de reciclaje que se implementó el año pasado.
Disculpen por el volumen, pero no tengo forma de estar. ¿Saben quién es él? ¿Quién es? Andrés Vice. Andrés Vice. ¿Qué es Andrés? Actor. Ya. Influencer. Él forma parte de esta campaña. O sea, lo que ustedes hablaban tiene nombre y apellido. Esta es una campaña que es diferente al programa de reciclaje, pero fíjense cómo, ahora les cuento, se puede utilizar a través de influencias, redes sociales, algo lúdico y demás. ¿Qué les pareció? O sea, lamentablemente no me acompaña digamos, el sonido, pero se restó un poco de impacto. Pero lo que quiero decirles es, se puede hacer mucho. Por eso les digo, ese es el territorio de las agencias de comunicaciones, de marketing. Pero si no está toda la parte previa, queda algo muy anecdótico. Otro tema es, hablaron de influencers. En realidad, a diferencia de países como México, como Brasil, como Argentina, y qué hablar de Europa, en España en particular, sobre el norte de Europa, los influencers digitales, o sea, los instagramers, los youtubers, no hay en este país, a diferencia de esos mercados, gente tan dedicada a promover los temas ambientales, pero sí empiezan a haber algunos. Por ejemplo, acá tiene una típica chica que tiene es instagramer, que tiene, bueno, 1000 seguidores, pero empiezan a ver de a poco cierto tipo de gente joven, sobre todo millennial, que toman el tema ambiental, que son embajadores de causas, que pueden amplificar el mensaje de todas las activaciones que ustedes mencionaron. También hay gente más conocida, como Miguel Tudela, que es un surfer, que él sí hace, y está pautado, y él lo pone en su Instagram y en su Facebook, hace, digamos, campañas digamos, a favor del reciclaje de envases de una conocida marca de gaseosas, pero en general de envases PET. Miguel Tudela, Pancho Cabero, que es conocido también, son personas que tienen más de 50.000 seguidores de Instagram. Pancho no es un digamos, influencer ambiental per se, pero sí él tiene una causa con el tema del plástico, y de hecho ha intervenido y con gente del Ministerio de Ambiente en campañas en pos del reciclaje. Entonces, los influencers, sobre todo por las comunidades de nuevos consumidores, la gente más joven, sí comienzan a ser relevantes. El caso que vimos de Andrés dice tampoco es un influencer per se de temas ambientales, pero él cree firmemente en estos temas, con lo cual la generación millennial, sobre todo, estos temas de propósito, de salvar el planeta y los temas ambientales están en su ADN, con lo cual sí hay toda una oportunidad de comunicación y de amplificación a través de este tipo de gente, ¿no? ¿Qué pregunta tienen? ¿Alguna? Bueno, entonces ahora volvemos un paso atrás y dijimos cómo íbamos a medir. Entonces me gustaría conocer, son 2205, que nos cuente Luis Carrión, el vocero, qué indicadores tu equipo ha planteado para medir que vamos a lograr los objetivos. ¿Cómo lo vamos a medir? Luis, a ver, si quieres párate, así va a ser más fácil también para la cámara. Acá.
Sí, o ayuden al equipo, no sé. Bueno, uno de los objetivos primero que planteamos fue el tema de la cantidad de residuos reciclables, un poco medir la parte inicial de, como tener como línea base, la cantidad de residuos totales versus la cantidad de residuos reciclables, para tener ahí reciclables versus totales. Ahí está. Reciclables versus totales. De un año base, Así es. y luego haces el programa y luego mides Para posterior. medir un poco qué cosas, cómo va el rendimiento respecto ya con el programa, ¿no? Otro indicador es el tema de cantidad de personal capacitado, horas hombre de capacitación, sobre todo el tema de personal de limpieza y arrendatarios también, para ver cómo también eso, el tema del entrenamiento, enseñar a segregar, impacta sobre la campaña también. Eso también lo habíamos puesto como indicador. En el tema de acá de objetivo de ingresos recaudados por reciclaje, ahí lo que habíamos visto era un poco como que, si bien el reciclaje no está, digamos, cuantificable en términos económicos, en tema de costo, pero sí puede ayudar a disminuir la cantidad en el costo de disposición final total de residuos. Porque si tú al final donas una cantidad reciclable, la cantidad de residuos totales va a disminuir en cuanto al tema de disposición final. Ya no vas a disponer 10, sino de repente 8, y claro, el costo por kilo de disposición final te va a disminuir también. Eso puede impactar también en lo que es el tema de la parte económica, ¿no? Y otro indicador es el tema del número de visitantes, que si bien con todas estas campañas de comunicación, de activaciones, etcétera, también puede incrementar la cantidad de visitantes y obviamente impactar sobre el tema de ventas en el centro comercial. Ahora, ahí estábamos viendo pues que no necesariamente puede ser medido por efectivamente las campañas, porque puede sacar alguna tienda, algún supermercado, alguna campaña específica sobre algunos productos que también puede influir, ¿no? Pero un poco también puede servir como indicador para ver qué tanto impacta sobre la cantidad de visitantes que van al centro comercial. Gracias. Comentario lo de Luis. Luis mencionaba la disposición final, o sea, los elementos reciclables, papel, cartón, vidrio, plástico, que se ha logrado colectar, según la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, puede ser entregado a una de tres figuras. Una asociación de recicladores formalizada, y repito, todavía se está haciendo un censo, actualmente el Ministerio de Ambiente está haciendo un censo para relevar la cantidad de recicladores. La última data disponible hace años era aproximadamente 180.000 recicladores en el Perú, 85% informal, pero esa data está siendo relevada. Pero bueno, la ley dice, puedes entregar el material reciclable a o asociación de recicladores o a una empresa operadora de residuos sólidos debidamente registrada ante el Ministerio de Ambiente o a la municipalidad. Lo que también Luis decía, haciendo un poco hincapié, que ese material tiene un valor económico, porque ese material luego es materia prima para que empresas como San Miguel Industrias, como Owen Illinois, el primero que fabrica envases PET, el segundo fabrica envases de vidrio, u otros, puedan efectivamente volver a hacer de ese material materia prima para nuevos envases. Eso tiene un valor económico. La pregunta acá es quién se apropia de ese valor económico. Si nosotros lo donamos a una asociación de recicladores, efectivamente quien se apropia es la asociación de recicladores, que a su vez lo vende a las empresas mencionadas. La otra es que en forma directa se los lleve a la municipalidad, o bien que nosotros a través de una empresa operadora de residuos sólidos hagamos un contrato donde diga, bueno, me vas a gestionar parte de los residuos de la compañía, del centro comercial, el servicio de manejo de residuos del centro comercial tiene un valor determinado, de ahí me descuentas el material que estoy entregando que es reciclable porque tiene un valor económico y pago menos servicio. Ahora, ahí habría que ver, porque muchas veces las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos solamente están autorizadas para disponer. Hay otras que están autorizadas para comercializar. Debidamente, sí, autorizada para comercializar. Hay que ver ahí porque muchas veces las que están autorizadas para disponer no necesariamente están autorizadas para comercializar. A veces hay una diferencia ahí entre cuál utilizar, cuál sí, cuál no. Entonces, sí, esa es la parte operativa que hay que afinar con el gerente de operaciones del mall, ¿no? Pero bueno, es lo que dice Luis y estamos alineados. ¿Quién?
Carlos, ¿quién plantea los KPIs, los resultados? ¿Cómo lo van a medir ustedes? Y yo les muestro a ver cómo lo mediría este centro comercial. Bueno, te veo el público. Acá no. Ya. Sí. Digamos en la dimensión de medio ambiente, kilogramos de residuos segregados, similar a lo que estaban comentando acerca de partir de una línea base y ver en cuánto aumenta la cantidad de residuos que podamos generar o que podamos reciclar. El número de kilogramos de residuos por visitante, a partir de ahí se puede establecer como alguna métrica que también nos ayude como a mantener un KPI mucho más específico. El tema de la huella de carbono también, qué tanto impacta este programa de reciclaje en ayudarnos a reducir nuestro impacto de CO2 cada cierto tiempo. Como un indicador o como un KPI también el número de personas que podemos capacitar a través de los distintos programas o talleres o actividades que realicemos. Ya para la parte comercial, el porcentaje del uso de las estaciones por visitante. Esto vinculado un poco a lo que habíamos hablado acerca de que el sistema está sistematizado, el programa está sistematizado, de tal forma que podamos ver indicadores vinculados a cuántas personas reciclan, con qué frecuencia, rasgos demográficos, horarios, etc., ¿no? Y esto es data que nos puede servir finalmente para fines comerciales. Bueno, el ingreso de la venta de estos residuos o finalmente de la disposición que se pueda generar algún tipo de organización que comercialice este tipo de productos, el ahorro a partir de las alianzas o el número de alianzas generadas, ¿no? También vinculado al punto anterior, qué tanto ahorro en la gestión de mis residuos, si es que genero alianzas con organizaciones como Simba o cualquier otra que de alguna forma trabaje con gestión de residuos sólidos. Acá hay un punto que nos pareció súper paja, que es horas hombre de servicios de limpieza. O sea, qué tanto menos necesito emplear personas para poder trabajar todo el tema de limpieza o de gestión de residuos. Cuántas horas disminuye este tipo de trabajo o cuántas personas disminuye también mi equipo en gestión de residuos. Y el porcentaje de aumento de visitantes, ¿no? Como habíamos puesto que un objetivo era que haya mejorar la experiencia y haya más flujo, qué tanto aumenta o disminuye el flujo de personas al centro comercial. Y eso es. Giselle, ¿tú quieres hacer un comentario o están...? El tema de las alianzas, por ejemplo, hablábamos ahí el tema de todo es valorizado, o sea, todo tiene un costo, ¿no? Y efectivamente el hacer alianzas estratégicas o tener igual el mover ese residuo nos iba a generar un costo, eso se puede valorizar y eso se puede medir, ¿no? Igual las horas hombre, sí. Bueno, a ver qué hubiera hecho un centro comercial en la práctica. Dos tipos de indicadores. De tipo ambiental, por ejemplo, toneladas de papel o de plástico, orgánica, segregados versus total. Es un poco lo que se dijo acá, ¿no? De un año base, se hace el programa y ese ratio cómo mejoró, debería haber mejorado. Ahora vamos a ver los resultados. También puede ser en términos absolutos, o sea, año base reciclé tantas toneladas, año posterior tantas toneladas. Pero ahí es una cifra un poco tricky, porque año a año puede haber variado el flujo. Entonces, ¿cómo separamos un efecto del otro? Por el lado de indicadores de tipo comercial o económico, compartida de flujos, impactos en redes sociales, si hicimos campañas en redes sociales, el engagement generado, ingresos por venta de reciclables, o bien, si ese tiene un monto valorizado, cómo lo supe utilizar en modalidad de negociación con la empresa que gestiona los residuos sólidos, ¿no? En mi cuenta anual del pago de servicios. Ejemplo, en el año inicial, antes del programa, estas son las cifras. Si ustedes ven, después del programa, estas son cifras reales. El año posterior, luego de la intervención del programa, se logró aumentar 65% en los 3 centros comerciales el volumen de papeles y cartón que se ha segregado correctamente y 62% el volumen de plástico, o sea, se ha aumentado el reciclaje.
Pero claro, cuando uno lo ve así, ¿cómo se para el efecto? Porque no sabemos si hubo más gente, menos gente, si hubo más afluencia en el año 2015, efectivamente ahí hay una incidencia. Entonces, también pasa esto con la cantidad de personas que interactuaron directamente. Sí, ok, tantas personas se engancharon en redes sociales y demás, pero no es un indicador tan potente de impacto. Entonces, lo que está faltando efectivamente, esos son indicadores de resultados, ¿no? Pero falta un poco más entender un poquito el desagregado, depurar estos indicadores. Efectivamente hay que comparar contra año base y en términos de ratios. Entonces, una forma puede ser por cada 1000 visitantes. Es decir, si tomamos el flujo de este año, de cuántas visitantes hubo en los centros comerciales y vemos cuánto se recicló, sale un número, sale un ratio. Y hacer lo mismo en el año siguiente. Y si ustedes ven, en el año que se intervino con el programa, cuando termina, el reciclaje aumentó, pero en menor proporción a lo que nosotros decíamos. O sea, sí sirvió, hubo un impacto positivo, pero dependen como de vuelta, cómo utilicen las estadísticas y las cifras, los números varían. Entonces, este tipo de indicadores es más preciso, porque permite aislar un efecto, porque efectivamente hubo mayor cantidad de visitantes el segundo año. Entonces, eso es una forma que son ratios, y los ratios son relevantes para establecer medidas eficientes de impacto. Hay en esta página Social Value UK una gran cantidad de cómo medir resultados e impactos para programas sociales y o ambientales. O sea, efectivamente hay información, data, estadística de cómo medir esto. Y hay principios. Sobre todo uno que dice do not overclaim, es decir, no inflar el globo, no florear con los números. Y muchas veces en las comunicaciones que hacen las empresas, efectivamente hay grandes números, pero no son números de impactos. Y muchas veces hasta también hay que ponerlos en términos de perspectiva. Recuerden esto, el overclaim es esto, la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Según cómo muestran ustedes los números, pueden hacer un overclaim. Y esos son resultados, se puede ir un poco más fino. Entonces, a ver, por ejemplo, reciclados 58 toneladas de papel en el año que se intervino con el programa, o de 14 toneladas de plástico, significa algo. Significa también, en términos económicos que lo vemos, que se evitó, para fabricar fibra virgen de papel o de cartón, se evitó el uso de 992 árboles. Entonces, un estimado, hay una calculadora ambiental, son estimados, pero más o menos 900 árboles. Y con esto se puede hacer storytelling con este número. Fíjense que no nos quedamos con esta anécdota, sino nos quedamos con el impacto. Hemos evitado salvar. Incluso hasta puedes, digamos, para que la gente tenga una idea de cuánto significa 58 toneladas, puedes, digamos, compararlo, no sé, como que un estado nacional. Totalmente. O sea, dos estados nacionales, sí. No sé, una cosa. Si fuera volumen, totalmente, claro. Puede ponerlo con elefantes, no lo sé. O sea, pero de esto se puede hacer mucho storytelling, de vuelta al territorio de la comunicación. Pero para llegar a esto, tiene que haber ciertos números. Por ejemplo, haber reciclado esta cantidad de plástico implica haber evitado fabricar plástico a partir de resina virgen y haber evitado 5.000 litros de agua, que equivale al consumo de X familias de la zona de influencia durante un año, por ejemplo. A propósito, lo dijo el equipo, fabricar, no hay estudios tan específicos para el Perú, pero hay un estudio muy abarcativo que forma parte de la bibliografía. En Estados Unidos se ha logrado medir que fabricar 1 kilo de plástico PET consume 4 veces más energía que reciclar 1 kilo de PET. O sea, reciclar tiene menos impacto ambiental en términos de energía, huella hídrica, huella de carbono y otras variantes. Entonces, efectivamente, si el reciclaje utiliza menos recursos y por lo tanto es más ecoamigable. También quise medir, pero no era un número significativo, los árboles capturan CO2. En mercados de Europa hay un valor por tonelada de CO2, de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque hay regulaciones
que permiten que las compañías emitan una cantidad determinada por año de gases de efecto invernadero. Si esa compañía emite más, tiene que salir a comprar créditos de bono de carbono. Entonces, tiene que salir a pagar en el mercado por bonos de carbono. La tonelada tiene un valor. En ese momento, como se calculó, creo que estaba entre 10 a 30, perdón, toneladas son 3 dólares, 9 dólares. 9 dólares estaba la tonelada de CO2, porque era 10, 90 dólares. O sea, el valor de estos 992 árboles en el mercado de bono de carbono está calculado entre 90 a 270 dólares. No es un gran número. O sea, entonces eso no tiene sentido comunicar. Sí tiene mucho más sentido comunicar 900 árboles y, como decía Luis, en perspectiva de algo. Los 900 árboles equivalen a tantas hectáreas de parques y demás. Entonces, sí se puede contar una historia, pero lo que quiero significar es, si nos quedamos solamente con esto, no llegamos a algo que puede ser más emocional en la comunicación. De eso se trató, o sea, cómo armar un programa para que optimizar los recursos de la compañía y los impactos, siguiendo este flujo que está basado en la teoría del cambio. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, ya estamos en tiempo, entonces la pregunta es, esto no lo vamos a ver ahora, porque vas para la próxima clase, es el lunes 26 y el jueves 25. Lunes 25, jueves 26, 28, perdón, lunes y jueves, próxima semana. Una hora antes vienen los equipos, definen ustedes cuándo, quiénes vienen, pero no ahora si quieren, si no lo definen para mañana, y ya nos pasa la voz mañana, porque ustedes mañana tienen clase Sí. con José Allen. Pero Ya. Darío, ya no habíamos quedado que primero iban a hacer los del centro comercial y luego las de la hidroeléctrica. Claro, pero, a ver, lo del centro comercial sería el día lunes, Sí. que es un solo equipo. Sí. Ah, Y- es un solo equipo. Claro, ahora es un solo equipo. Y los de hidroeléctrica son dos equipos. Ese grupo que se disolvió, pues ya la malogró todo. Sí, ya. Entonces, el lunes aprovechen también para que una de las dos hidroeléctricas presente algún tipo de avance. Porque el trabajo de hidroeléctrica es pesada, entonces probablemente la clase del jueves quizás no alcance para los dos equipos. Entonces, ¿Cuánto tiempo es? Libertad correcta, una hora. Una hora, correcto. Entonces, centro comercial el lunes, que son quienes de acá presentes, centro comercial. Nada, tú. Ya, van a ir a chambear el fin de semana, creo. Si tienen avances, nos lo envían a los correos que ya dijimos. Ya. Lunes y jueves. Mañana, Asuntos Públicos y Lobbying. José Aleman, director de Asuntos Públicos de Abbott, Perú y Chile. Yo lo voy a acompañar. Que va a estar interesante, sobre todo por el contexto post-Lavajato. Todo lo que estamos leyendo en los diarios de estos días, que es de público conocimiento, cómo las empresas comienzan a tener el manejo de sus asuntos públicos, en especial cómo articular sus peticiones de políticas públicas con la autoridad de forma transparente, en forma ética, que es lo que no ha ocurrido en muchos años en el país y en el resto de América Latina. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Preguntas, sugerencias, recomendaciones, 10:30 de la noche.